Voy a compartir la pantalla. Entonces, electrocardiografía básica. Para mí es que ustedes conozcan los elementos que conllevan a este registro, cómo es que se da este registro, que los tengamos muy en claro, porque muchas veces al momento de imprimir el electrocardiograma vemos muchas derivaciones, vemos muchos registros que pues se nos hace tedioso, ¿no? Así como que lo vemos de primer momento y hasta nos duele la cabeza, ¿no? Decir, no, pues tiene tantos registros, mejor lo dejamos ahí, ¿no? Lo archivamos y ahí se queda el electrocardiograma. Entonces hay que ver de dónde surge cada onda, de dónde surge cada registro para poder así entenderle. Entonces lo voy a tratar de hacer lo más didáctico, lo más sencillo, para que vayamos de la mano y vayamos comprendiendo todo este tipo de sucesos. Ya les había comentado, mi nombre es Jonathan Edris López Jardón y vamos a ver los puntos que vamos a tocar en esta sesión. Muy bien, en esta sesión vamos a hablar todo lo del sistema de conducción cardíaco y lo que conlleva, ¿no? Los vectores, las derivaciones, el papel, la calibración del mismo electrocardiógrafo, y vamos a ver todas las ondas, intervalos y segmentos que componen al cardiograma desde un enfoque. Pues vamos primero a conocer todo lo normal para que posteriormente en sesiones que vamos a ir agendando podamos tomar toda la parte de las alteraciones, ¿vale? Entonces tenemos en primer momento sesión 1, sistema de conducción cardíaco, vectores, derivaciones, papel, calibración. Vamos a ver las ondas, intervalos, segmentos y sistemática de interpretación. En un segundo bloque o en una segunda sesión, pues vamos a abarcar toda esta parte de los bloqueos auriculoventriculares, las taquicardias supraventriculares y las taquicardias ventriculares y ritmos de paro cardíaco. En una tercera sesión, pues vamos a ver ya los síndromes coronarios agudos y derivaciones posteriores y derechas y alteraciones variadas, ¿no? Bloqueos de rama, pericarditis, el Wolff-Parkinson-White. Entonces, todo lo vamos a ir analizando. No se pueden dar todo el tema en una sola sesión porque sería muy tedioso y nada más nos empezaríamos a revolver. Entonces, la finalidad de la charla de hoy es que ustedes entiendan al finalizar este bloque la fisiología básica cardíaca, que reconozcan la vectografía cardíaca, de dónde surge cada impulso y los componentes de un electrocardiograma normal. Hay que empezar a familiarizarnos con todo lo normal para así cuando veamos algo anormal, nosotros digamos, aquí está ocurriendo algo. No sabemos, a lo mejor todavía no le ponemos nombre y apellido a qué alteración es, pero sabemos que algo está ocurriendo. Entonces hay que empaparnos de todo lo normal para después poder ver los puntos anormales. Vamos a realizar un análisis básico de algunos electrocardiogramas. Vamos a empezar a familiarizarnos y, bueno, a responder todas sus dudas. Para empezar a hablar de la electrocardiofisiología, pues vamos a ver cuáles son las propiedades cardíacas, ¿no? De estas células. No voy a meter mucho con la anatomía y fisiología del corazón, simulando o creyendo que es una persona. Nosotros debemos retomar que el corazón se encuentra ubicado en el mediastino medio, ¿vale? Entonces es un órgano hueco que hace su función de bomba, que se encuentra en el mediastino medio, que pesa alrededor de entre 250 a 300 gramos y que va a contener o que se va a dividir así de manera muy, muy general, 4 cavidades, 2 atrios o aurículas, 2 ventrículos y que a su vez están intercomunicados por unas válvulas, ¿no? La tricúspide, mitral, tenemos que sale del ventrículo derecho, que va a ser la pulmonar, y del ventrículo izquierdo, la válvula que va a llevar a la aorta. Pues tiene varias capas, empezamos de la
de la interior al, a la superficial, pues tiene un endocardio, tenemos un miocardio, que a su vez pues va a tener músculos papilares, cuerdas tendinosas que van a estar sujetando a estas válvulas. Tenemos un pericardio y del cual pues, tenemos un pericardio visceral, un pericardio parietal y que entre ese tipo, entre esas capas va a estar circulando un líquido que es el líquido pericárdico. Eso es de manera general, ahorita no es de importancia que desmenucemos toda la anatomía. Lo que sí es importante ahorita es mencionar que las células cardíacas tienen una característica muy, muy particular, ¿no? Son unas células que llaman células apantalonadas, lo cual va a llevar a cabo que tengan ellos unas propiedades muy específicas, como lo están viendo en la pantalla, ¿no? Se dice que estas células tienen las propiedades de cronotropismo, que es un automatismo del corazón, ¿no? Ellos controlan su propio ritmo al momento de llevar a cabo este control, pues se puede decir, eléctrico. Tienen la propiedad de dromotropismo, que es la capacidad de conducir ese impulso. De vasmotropismo es la capacidad que ellas tienen de autoexcitarse, ¿no? Inotropismo de la capacidad para esa contractilidad y lucitropismo, pues de la relajación. Hay que tener en cuenta estos conceptos, ¿no? Cronos, tiempo, dromo, vasmo, inotropismo y lucitropismo. Muchas veces nosotros incluso escuchamos, ¿no? Es un inotrópico positivo, es un inotrópico. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues esto va enfocado a la contractilidad, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces también el sistema de conducción para empezar a retomar estas cuestiones básicas de fisiología. El sistema de conducción, nosotros sabemos que tenemos varios nodos de los cuales se pueden desprender varios haces internodales y que llevan a cabo, si nosotros lo simulamos como carretera, como si fueran un punto de partida, hay algunas casetas que van a llevar o llegan este tipo de carretera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el impulso cardíaco se va a originar siempre del nodo, o bueno, de manera normal, del nodo sinusal. Este nodo sinusal inicia este impulso eléctrico y lo lleva a la siguiente parada, que es el nodo aurículo-ventricular. De este nodo a este nodo vamos a tener algunos haces internodales, que es el hace internodal de Torel, de Weichenbach y de Bachmann, ¿no? Tenemos un accesorio de Kempf y estos haces internodales, al momento de que llevan el impulso, se va a generar toda la corriente eléctrica de una forma como si simuláramos un bote con agua, pensando que este es un bote que tiene aquí agua. Si nosotros vemos que cae una gota, al momento de que toca con el recipiente que tiene agua, vamos a ver unas ondas que se expanden alrededor, pues, de donde cayó la gota. Entonces, supongamos que el impulso eléctrico se va a dar de la misma forma. Se inicia el impulso y se va a empezar a transmitir de esa forma. Les mencionaba que tenemos nodos, tenemos haces internodales, entonces de primer momento y de manera normal debería de iniciarse este impulso en el nodo sinusal, ¿vale? Entonces tenemos al nodo sinusal como primer elemento. Segundo elemento, nodo aurículo-ventricular. A su vez, aquí están pasando unos haces internodales, dijimos que era Torel, de Weichenbach y de Bachmann. Tenemos un accesorio que también se puede llevar a cabo y que lo vamos a ver en sesiones más adelante, ¿no? El accesorio de Kempf. Bien, del nodo aurículo-ventricular, nosotros vamos a tener unas ramas que se llaman de His, de los cuales también se van a desprender al final unas
ramas que son fibras de Purkinje, ¿no? Todas estas ramas y todo este sistema de conducción eléctrico es muy importante que lo tengamos siempre en mente, ¿no? ¿De dónde se debe originar de manera normal el impulso? Pues del nodo sinusal. ¿A dónde debe pasar? Al nodo auriculoventricular, y de aquí van a salir otras dos ramas que son el haz de His, y terminamos con las fibras de Purkinje. De manera, como para empezar a recapitular el tema, ¿no? En esta otra figura, y que la vamos a ver también más adelante, ya conforme tengamos otros elementos, pues volvemos a ver nodo sinusal, nodo auriculoventricular, las de His con sus fibras de Purkinje, ¿no? Aquí ya nos está diciendo, ¿no? Bueno, entonces del nodo sinusal al nodo auriculoventricular con sus haces internodales, nos va a empezar a dar la onda P. Al momento de que se inicia este impulso y al momento de que ocurre una parada fisiológica a este punto, se va a llevar a cabo el primer segmento, ¿no? El PR. Y vamos a ir, les digo más adelante, viendo todos los intervalos, los segmentos y todas las ondas, ¿no? Que conllevan este tipo de sistema de conducción. Ahorita de primer momento, recordar, nodo sinusal, auriculoventricular, pasan tres haces internodales, Thorel, Weckenbach y Bachmann, pasan al haz de His y fibras de Purkinje. Este sistema de conducción pues va a tener diferentes tipos de ritmo, ¿no? Digamos, cronos, ¿no? Va a tener sus cronotropismo, todo ese tipo de propiedad. Entonces, nosotros iniciamos de nodo sinusal. Este nodo sinusal nos dice que va a empezar a emitir estos estímulos a una velocidad de 60 a 100 por minuto, que es lo que nosotros normalmente contamos y que valoramos en la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, empieza a darse impulso de 60 a 100. El aurículo ventricular nos va a dar un impulso de 45 a 60 por minuto, lo que también podríamos en condiciones anormales, y que él empieza a generar esos impulsos, vamos a tener estas cifras, ¿no? Si se pasa a las ramas a las de His o a las fibras de Purkinje, nosotros estamos viendo también que empieza a variar estos impulsos, ¿no? Va disminuyendo. Bien, ¿por qué es importante tocar este tema? Es la gráfica y que van a ver cuando nos normalmente pongan o busquen sobre potencial de acción. Es importante también tener en mente cómo se lleva a cabo este potencial de acción. Y bueno, tenemos nosotros aquí, como podemos ver, diferentes fases, ¿no? Tenemos una fase 0, una fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y se inicia el potencial de acción. Entonces, bueno, pues las células musculares cardíacas o cardiomiocitos son células pues excitables, ¿no? Que en respuesta a un estímulo generan un potencial de acción, que es el que estamos viendo aquí en la ilustración, asociado a una respuesta contráctil. Y bueno, un potencial de acción, ¿qué es, no? Es un cambio reversible en el potencial de membrana producido por la activación secuencial de diferentes corrientes iónicas que son generadas por la difusión de iones a través de la membrana a favor de un gradiente electroquímico, ¿no? La famosa bomba de sodio-potasio principalmente. Así, durante la despolarización, pues el interior de la célula pasa a estar cargada de, aquí decimos, ¿no?, de menos 85 milivolts, a estarlo positivamente alcanzando un más 20 o más 30 milivolts, para posteriormente recuperar todo esto, ¿no? Se va a iniciar, les digo, con menos 85, puede llegar a un más 20, a un más 30, pasa ciertos ciclos que ahorita los vamos a ir vislumbrando,
hasta llegar otra vez a menos 85 y se lleva a cabo otra vez el potencial de acción. Una vez que se lleva este proceso de repolarización celular, bueno, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, las células auriculares, ventriculares y el sistema de constitución del haz de Purkinje, esto es cuando están en reposo, presentan un potencial de membrana muy negativo, como que les comentaba, de menos 85. Cuando la célula es excitada, la membrana se polariza, se despolariza, y esta despolarización supera el potencial del umbral. Entonces se genera este potencial de acción. Y bueno, las principales corrientes iónicas implicadas en la génesis del potencial de acción las vamos a ir analizando. La primera fase, se llama fase rápida de despolarización o fase cero, es consecuencia de la entrada masiva de iones de sodio a través de los canales de sodio, que son voltaje dependientes que generan una corriente rápida, ¿no? Dicen canales rápidos de sodio, y estos canales se activan, se abren con la despolarización, permiten el paso de sodio durante 1 a 2 milisegundos y continúan, y a continuación pues pasan a un estado inactivo, ¿no? Estando cerrado no conductor. En la repolarización cardíaca distinguimos o vamos a ver 3 fases. La fase 1. La fase 1 es la rápida repolarización y es debido a la activación de una corriente rápida de activación e inactivación con una corriente transitoria en aquellas células cardíacas en las que esta corriente predomina. Por ejemplo, en el haz de Purkinje y en el epicardio ventricular. Presentan fase 1 muy marcada, y en las células auriculares también contribuye a la fase de activación del componente ultrarrápido de la corriente rectificadora rectificadora tardía. Sin embargo, esta corriente pues no está presente como tal en el ventrículo. Entonces tenemos la primera fase, la fase 1. Tenemos aquí la entrada de canales de sodio, salida de potasio, tenemos también de calcio, y esto nos va a ir llevando a un tipo de meseta, donde interviene ya la fase 2 o de meseta, que representa un equilibrio entre dos corrientes de entrada, una de sodio a través de una pequeña fracción de canales que no se han inactivado, pues por completo, ¿no? Al final de la fase 0. Lo que genera una corriente lenta de canales de sodio y de canales de calcio. A través de los canales de tipo L, que genera esta corriente de calcio, hay 3 corrientes rectificadoras tardías que van a ser de salida de potasio, de activación ultra rápida, rápida y lenta. La entrada de calcio a través de estos canales dispara la contracción de la célula cardíaca, y bueno, para ello la entrada de calcio estimula los receptores de rianodina localizados en la superficie del retículo sarcoplásmico. Esto facilita pues la liberación del calcio almacenado en este organelo. Y bueno, el calcio es liberado al citosol, se une a la troponina C e inicia el proceso contráctil uniendo a la excitación eléctrica y a la respuesta contráctil del acoplamiento electromecánico. Por otro lado, la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico incrementa la concentración de calcio a la célula. Con ello, pues pasamos, durante la fase 3, la repolarización se acelera debido a la inactivación de las corrientes de entrada de sodio y de calcio, y consigue, por consiguiente, el predominio de las corrientes repolarizantes. Aquí van a ser de potasio activadas durante la fase 2. Al final de la fase 3 se activan otras 3 corrientes de potasio, y pues una que representa la rectificación interna, que determina la fase final de la repolarización y el nivel del potencial de membrana durante la diástole, o la fase siguiente, que es la fase 4. La rectificación interna implica que a potenciales ligeramente más positivos del potencial de reposo, es una corriente de salida de potasio que repolariza la célula hasta el potencial de reposo que excita antes de dicha célula. Entonces, recapitulando, tenemos una célula en estado de reposo que va a estar
a menos 85 milivolts al momento de que se lleva a cabo este estímulo de acuerdo a las propiedades cardíacas que nosotros ya habíamos mencionado al inicio. Se van a empezar a abrir diferentes tipos de canales, ¿no? En este caso tenemos, como lo vemos en la imagen, canales rápidos de sodio, nos lleva a una fase 0. Posteriormente nos vamos a una fase 1, en donde es la previa a que se lleve a cabo toda esta fase de meseta, donde hay una entrada y salida de entrada de sodio, salida de potasio, se presenta aquí ya el calcio. Tenemos una fase 3 donde la salida se va a llevar a cabo principalmente por todos los componentes del potasio, hasta llegar a una fase 4, ¿no? Que otra vez llega a un umbral, que es un umbral negativo, se vuelve a excitar la célula y repetimos todo este proceso. Esto, bueno, es en conjunto con lo que estábamos viendo del sistema de conducción. Entonces sí hay que tenerlo muy claro. Y bueno, dentro de lo que les mencionaba, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta? ¿Qué es la despolarización y qué es la repolarización, como ya lo habíamos mencionado? Y una fase, una manera de nosotros recordar qué se lleva a cabo en cada fase. Despolarización nos va a llevar a una contracción y una repolarización nos va a llevar a un estado de relajación. Les puse con rojo la parte de re para que se acuerden que repolarización también lleva una relajación. Entonces la RE y RE, ¿no? Entonces hablamos de despolarización, pues ya, contracción. Entonces, repolarización, relajación, porque empiezan una manera así como de acordarnos, ¿no? Repolarización, relajación, despolarización, que nos queda, pues contracción. Entonces, irlos teniendo en mente. Bien, esta imagen es muy, muy didáctica, ¿no? Aquí nos brinda una forma de ver al corazón y si ustedes pueden estar observando, hay diferentes cámaras, ¿no? Enumeré solamente 3, que es la cámara número 1, la cámara número 2 y la cámara número 3. Ahorita vamos a ver por qué enumeramos estas cámaras. Recordar, entonces, el impulso eléctrico se va a generar desde el nodo sinusal, pasa por sus fases internodales, llega al nodo aurículo-ventricular, ramas o las de His y fibras de Purkinje al último. Entonces, tenemos que el impulso se va a generar, ¿no? De arriba hacia abajo, se va a ir un poco al lado derecho, al lado izquierdo, que es esta flecha amarilla, ¿no? La que nos está diciendo cómo se va a generar o hacia dónde se va a ir todo este impulso eléctrico. Entonces, nosotros, así como cuando veíamos en la prepa, ¿no? Cuando una carga se aleja o un vector se alejaba de tu punto central, pues se iba a ver graficado como algo negativo, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos varios registros y vamos bueno, voy a adelantar un poco, pero vamos a poner en claro. Dentro de la línea isoeléctrica que nosotros vamos a ver en un electrocardiograma, esto nos va a indicar pues que no tenemos ni voltaje positivo ni negativo. Si nosotros tenemos alguna onda que se vaya hacia arriba, vamos a tomar que esa onda es positiva. Si nosotros la tenemos hacia abajo, esa onda la vamos a tener negativa. Y bueno, esta es una parte que es isoeléctrica, ¿no? No es ni positivo ni negativo. Bien. Teniendo en cuenta como que esa base de la física, ¿no? De las matemáticas que nos veían. Entonces, si un vector se aleja, nosotros vamos a tener ondas negativas, y si ese vector se acerca hasta el punto donde nosotros estamos, en este caso, viendo ese impulso, pues va a ser positiva, ¿no? Si ese vector está perpendicular, pues va a ser isodifásica, ¿no? Entonces,
del punto 2, si nosotros aquí vamos a generar el impulso en el nodo sinusal y se genera, como dijimos, viene de arriba hacia abajo, se presenta un poco con tendencia al lado izquierdo, ¿cómo va a ver este fotógrafo ese vector? Entonces, él está viendo que el vector se está alejando. Por lo tanto, aquí nos dice que entonces va a tener una onda que va a ser negativa. El fotógrafo número 3 está justamente perpendicular, ¿no? Nosotros aquí tenemos un compás, está aproximadamente a unos 90 grados. Entonces, él nos está diciendo que va a tener esa onda, ese impulso, tanto positivo como negativo, sodifásico, ¿no? Y el camarógrafo número 1, pues él está viendo que va directamente hacia él, entonces la onda va a ser totalmente positiva. Hay que empezar a tener entonces estas bases, ¿no? Si el vector se aleja del punto donde está este camarógrafo, negativo. Si está perpendicular, vamos a tener ahí unas ondas isodifásicas. Y si está totalmente, o se está acercando totalmente al punto que nosotros tenemos, pues va a ser una onda totalmente positiva. ¿Vale? Bien. Entonces nosotros vamos a empezar a hablar ahorita de algunas derivaciones y los vamos a ir desmenuzando, ¿vale? Nosotros igual voy a tratar de dibujar aquí a alguna persona, su brazo. Okay. Imaginemos que es una persona, ¿no? Está su corazón y ahí pues adentro le están, vamos a empezar a fotografiar el corazón. Dijimos que el vector, o bueno, el impulso eléctrico se genera de esta parte, auriculo ventricular, de His, fibras de Purkinje, ¿no? Nodo sinusal, nodo auriculo ventricular. Muy bien. Entonces, esto hasta que se nos quede, ya lo tengamos en automático, ¿no? El sinusal, auriculo ventricular, 3 axis internodales, Torel, Bachmann y Weichenbach. Hay un accesorio de Kempf, haz de His, fibras de Purkinje. Derivaciones. Nosotros, al momento de que tenemos o vamos a tomar un electrocardiograma, siempre nos dice, vamos a tomar un electrocardiograma, o normalmente nos piden un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es el que vamos a analizar en esta clase. Entonces, vamos a empezar por tratar de colocar o de diferenciar, ¿no? Que vamos a tener unas derivaciones que son del plano frontal. Tenemos unas derivaciones que van a ser precordiales. ¿Y a qué se refiere del plano frontal y precordiales? A ver si me explico. Del plano frontal van a ser todas aquellas que vamos a ver desde esta perspectiva, en este plano, y las precordiales nos van a dar una perspectiva de esta manera. Entonces, plano frontal, vamos a poner con azul, y las precordiales, ¿no? Un plano como horizontal, que se van a estar sobreponiendo, ¿no? Bien, entonces, déjenme borrar aquí, y retomamos al corazón en el tórax. Entonces, como bien saben, en un inicio, Beethoven quiso empezar a ver, ¿no? A probar con varias cargas qué es lo que pasaba o cómo se podía analizar algún trazo a los registros eléctricos del corazón. Entonces se empezaron a hacer varias derivaciones que las vamos a ir viendo y que ustedes ya han de conocer, ¿no? Vamos a tener estos 3 puntos, bueno, lo vamos a poner de diferente color. Verde. Y aquí voy a poner negro. Estos colores los vamos a ir siguiendo en toda la charla. En un primer momento vamos a tener, o van a escuchar mucho de la derivación de 1
van a escuchar de una derivación de 2 y de 3. Pero también van a escuchar de unas derivaciones que es ABR. Este es el lado derecho de nuestro paciente, ¿vale? ABL y ABF, ¿no? De fútbol. Esta pegatina o este punto siempre va a ser de lo que mencionan normalmente que es un punto para toma de tierra, ¿no? Como dicen, está haciendo tierra. Entonces, vamos a tratar de explicar esta parte, cómo se lleva a cabo. D1, D2 y D3 va a medir diferencia en voltajes, así como lo vimos en la despolarización y repolarización, de unos voltajes de positivos a negativos, y va a dar la diferencia entre esas dos electrodos. Entonces, en un primer momento, de ahí se tomaba el famoso triángulo de Beethoven, ¿vale? En donde él ponía en este triángulo al corazón. Aquí ya lo partí, pero vamos a suponer que está dentro, ¿no?, del corazón, dentro de este triángulo. Y él quería analizar, pues, el sistema de conducción con estas derivaciones que se siguen manejando como bipolares, ¿no? Que dan una diferencia de voltaje, ¿no? Del lado derecho al izquierdo, de brazo izquierdo a pierna izquierda, brazo derecho a pierna izquierda. Recordemos que esta funciona como tierra, ¿no? Entonces, en un primer momento, esto es lo que teníamos como el triángulo de Beethoven, ¿no? Derivación de 1, de 2, de 3, bipolares, y de ahí nosotros podíamos surgir o podíamos ver otras 3 derivaciones, que va a ser ABR, ABL, ABF, que estas no van a tener una comparación entre dos polos, ¿no? Nada más en un polo específico. Por eso estos también se van a considerar monopolares. Y vamos a tener otras derivaciones que se ponen y que están en el tórax, que nosotros normalmente nos toca, pues, estar llevando a cabo el registro, ¿no?, del electrocardiograma, que son las derivaciones precordiales, ¿no? Recordar entonces nada más en qué espacios van, y al último los replicamos, ¿no? Tenemos 6 derivaciones. Entonces tenemos la B1, que nos dice cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. B3 nos menciona la literatura siempre, ¿no?, entre B2 y B4, pero entonces, ¿dónde va B4? En el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. B5, quinto espacio intercostal, línea anterior axilar. Y B6, línea media axilar. Dijimos que B3 entre B2 y B4, ¿no? Entonces B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Con sus respectivos ejes. Si nosotros contamos, tenemos 6 precordiales más 3 monopolares, que son las que nos dan, o las que vienen a partir de ABR, ABL y ABF. Y tenemos aparte otras 3 que son bipolares, que es de 1, de 2, de 3. Esto nos da un total de 12 derivaciones, que son las que se ven plasmadas en el electrocardiograma, ¿no? Y que son las que vamos a analizar en esta clase. Entonces vemos este electrocardiograma y las empezamos a ver entonces, ¿no? Dijimos bipolares, de 1, de 2, de 3. ¿Por qué? Porque toman de referencia 2 puntos, ¿no? De 2 va a tomar de referencia de ABR, ABF, de 1 de ABR, ABL, y de 3 de ABL a ABF, ¿vale? De 1,
D2, D3. Entonces tenemos a estas catalogadas como bipolares. Son derivaciones de los miembros. Monopolares, habíamos dicho ABR, ABL y ABF. ¿Y cuáles son las precordiales? Que también nada más miden un solo impulso. B1, no se ve ese, B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿En dónde van ubicadas estas? Bueno, entonces dijimos cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B3 entre B2 y B4, B4, línea media clavicular en quinto espacio intercostal, B5 en la línea anterior axilar, B6, línea media axilar, ¿vale? Tomando en cuenta lo que hemos visto ahorita de electrocardiografía, bueno, de la parte del sistema de conducción eléctrica, y viendo cómo se alejaban esos vectores, así de manera, pues, muy básica, nosotros, hagan de cuenta que tenemos otra vez el corazón, tenemos sus divisiones, tenemos donde inicia el impulso eléctrico, asas internodales, auriculoventricular, el haz de His, fibras de Purkinje. Dijimos que el impulso se iba a llevar a cabo de arriba hacia abajo, con orientación un poco hacia la izquierda, y que nosotros teníamos ahí las cámaras, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos aquí los puntos precordiales, 4, 5, 6, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ABR, ABL y ABF. Entonces nosotros dijimos que si de un punto se aleja más, ¿cómo iban a estar esas ondas? Negativas, ¿no? Entonces estamos viendo que se aleja mucho de ABR. Vamos a ver cómo están esas ondas. Esto lo vamos a ir viendo más detallado, ¿no? Pero ahorita que tenemos aquí el ejemplo, nos vamos a ABR y empezamos a ver, ok, las ondas están negativas porque el impulso se está alejando, ¿no? ¿Cómo estarían, por ejemplo, en ABL? Nosotros también vemos que están negativas, pero también tienen algún punto positivo, ¿no? En B3, por ejemplo, que tenemos 1, 2, B3 está, dijimos, se puede decir perpendicular, no está pasando el impulso, tenemos aquí más o menos a B3. Vamos a ver entonces, dijimos que puede ser positivo, negativo, ¿no? Tienen ahí como que una cuestión sonifásica, ¿no? D1, ¿cómo lo vamos a ver? Pues va a ser la diferencia entre ABR y ABL. Nosotros estamos viendo desde este punto, pero aquí, como el impulso se está generando un poco hacia la izquierda, vamos a ver que sus ondas son positivas. En D2, que es esta parte, positivos. D3, que mide toda esta parte, positivos. ABF, pues va a ser mayor razón positivos, ¿no? Se está acercando hacia ABF. B4, tenemos la 1, 2, 3, 4, este es aproximado, ¿no? Donde puse las precordiales. También nosotros tenemos parte positivo, tenemos una partes negativas, pero con predominio en positivo, ¿no? B5 y B6, ¿no? Se está acercando un poco hacia ellos todo el impulso. Entonces, para eso nos sirve saber los vectores en ese sentido, ¿no? Cuándo se aleja, cuándo se acerca, por qué vamos a tener en algunas derivaciones, pues estas ondas, ¿no? Decimos, bueno, están hacia abajo, pero ¿por qué? Aquí también, ¿no? ¿Por qué está hacia abajo? Bueno, estar viendo qué es, en qué punto tenemos nuestra cámara, ¿no? Entonces, retomando, ¿no? Derivaciones del plano frontal. Dijimos que era ABR, ABL,
ABF, ¿no? Tenemos con ellas también D1, D2 y D3. Aquí van a decir, pero ¿por qué aquí está D3? Estas líneas están desglosadas en forma del vector. Entonces recordar que el vector es de aquí a aquí, es de 1, de este a ABF es de 2, que es este vector que se ve hacia acá, y de 3 corre de ABL a ABF hacia este lado, y aquí vamos a tener de 3, ¿vale? Del plano horizontal, entonces dijimos que frontal, tenemos esta cara así de frente, ¿no? Horizontal, es como si partiéramos a este nivel y empezamos a ver de este punto hacia acá, ¿no? De 2, de 3, de 4, de 5 y de 6. Recordando que el impulso se genera aquí, aquí pasa otro. Entonces, vamos a tratar de tener como que toda esa imaginación para hacer ese tipo de cortes, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ya sabemos a qué ubicación anatómica va cada una de las derivaciones precordiales. Y son las derivaciones de plano horizontal, ¿no? Plano frontal, horizontal. Tenemos nuestras 12 derivaciones. Las derivaciones de los brazos, igual, la vamos a retomar. Eran los colores que les había comentado que íbamos a manejar. Se las puse, bueno, están en esta imagen colocadas aquí, pero nosotros sabemos que van en los miembros, ¿no? Pero para hacerlo didáctico, aquí los tenemos en esta parte. Tenemos ABR, ABL, ABF, y dijimos que esta era tierra, ¿no? ABR, ABL, ABR, ABF, de ABL a ABF, de 3. Plano frontal, 6 derivaciones, 3 monopolares, 3 bipolares. Tenemos el corazón, que genera el impulso eléctrico, y aquí tenemos las precordiales, ¿cierto? Plano frontal, plano horizontal. Este es el famoso triángulo de Beethoven, pero después de que se llevó a cabo toda esta parte del triángulo de Beethoven, surgieron, ¿no? Bueno, ya se tomaron de referencia 2 puntos, 2 polos, y sacaron otras 3 derivaciones que tenían nada más como determinante un solo punto, ¿no? En este caso, otras 3 monopolares. Bien, esto es nada más manera de recapitulación. Dijimos que entonces el rojo es ABR, ABL, ¿no? De menos a más, y aquí tenemos la 1. La 2, de menos a más, derivación 2, que es bipolar. 3, dijimos que es más menos, ¿no? Y este es más. Entonces, aquí también toma la diferencia de voltaje y es otra derivación bipolar. ABR son monopolares, va de este punto hacia este lado, es lo que vemos como ABR. ABL de este punto hacia el lado izquierdo, y ABR, aquí es ABF, ¿eh? Nos va a dar hacia este punto. 3 monopolares, 3 bipolares. Es el triángulo de Beethoven, el corazón, ya sabemos hacia dónde va el impulso eléctrico siempre va hacia abajo, ABR, ABL, ABF, derivación de 1, de 2, de 3. Creo que ya lo vamos teniendo más en claro, ¿no? Aquí ya le aumentamos un poquito más a esos voltajes, ¿no? De 1. Entonces dijimos que iba a ser la diferencia entre ABR, ABL
negativo, positivo, negativo, positivo, D1. D2, ¿qué nos va a leer? Negativo, positivo, en esta dirección. Entonces, estas caras es la que nos va a estar viendo. Negativo, positivo, hacia esta dirección, ¿no? D3, ¿qué nos va a estar viendo? D3 tenemos que, aquí es más, menos, menos, y el punto verde siempre va a ser más, más. Menos y más, menos y más, y nos va a dar estas caras. Esta imagen es muy, muy interesante porque la rosita es la cara que nos va a estar viendo primordialmente, ¿no? Las derivaciones, ¿no? De 1, de 2, de 3, ABR, pues qué parte nos va a estar analizando, que es este monopolar, ABL y ABF, ¿no? Bueno, de esto ya habíamos hablado. Del triángulo de Beethoven, ¿no? El sistema hexaxial. Bueno, entonces el triángulo de Beethoven se componía de ver los voltajes que se llevaban a cabo a partir de la conducción eléctrica del corazón, donde teníamos el lado derecho, que ahorita ya lo tomamos como ABR, lado izquierdo, ABL, ABF, perdón. Tenemos aquí cargas negativa, negativa, positivo, negativo, que era lo que les comentaba, y aquí va a ser positivo, positivo. La diferencia entre voltajes de aquí nos va a dar derivación de 1, que es esta, derivación 2, que es esta, y derivación 3, que es la de este lado. A partir de esto, se retoma el triángulo de Beethoven y se dice, bueno, también vamos a analizar otras 3 derivaciones que surgieron, ¿no? A partir del triángulo de Beethoven, que fue ABL, ABR, tenemos ABF, ¿no? Con esto, si los complementamos, nos da un sistema que es un sistema exaxial, del que tampoco me voy a detener mucho porque empezaba a tocar otra vez temas de física, pero que lo vamos a retomar un poco en el eje cardíaco para empezar a ver los grados y hacia dónde se tiene que orientar el corazón, ¿vale? Entonces, nada más para que tengamos presente. El sistema exaxial, aquí de manera rápida, eje cardíaco, tenemos todas las derivaciones. Muchas veces ven esta imagen y decimos, pero eso con qué se come, ¿no? Entonces tenemos el corazón, este vector, ABL, ya sabemos hacia dónde se dirige, ABR, sabemos hacia dónde se dirige también si pusiéramos a una persona, tórax, brazos, ABL, sabemos que está aquí, ABR, sabemos que está aquí, ABF, sabemos que está aquí, la derivación de 1, que sabemos que está aquí, pero en un plano cartesiano lo vamos a traspolar y es esta derivación de 1. D2, ¿cómo veía D2? Venía de este lado, ¿no? Que era de ABR a ABF. Entonces vamos a ubicar a D2 y aquí está D2. ¿Cómo corre? ¿Vale? Esto lo estamos traspolando a un plano cartesiano. D3, ¿cómo venía? De este lado, ¿no? De ABL a ABF con esta tendencia. Ubicamos D3. Este es D3, ¿no? ABL es este vector. ABR es este vector. ABF es este vector. Entonces, las derivaciones que nosotros tenemos bipolares, monopolares del plano frontal, nos dan el sistema hexaxial y es el que nos va a importar para nosotros determinar cuál es el eje cardíaco. Entonces, lo voy a borrar. Damos un repaso otra vez rápido. Y empezamos a armar el rompecabezas, ¿no? Entonces, lo retomamos porque al principio genera ahí como que dudas, pero una vez que se aclaran,
ya empezamos a decir, pues sí, es cierto, ¿no? Por eso están así todo este enredo, ¿no? Entonces dijimos ABR, ABL. ¿De dónde corren? Bueno, de dónde van las diferencias de lado derecho al lado izquierdo, de menos a más, de 1, tenemos una primera línea, de 2, este lado, menos y más, y de 3, de menos y más, tenemos esos vectores, ¿no? Tenemos otros 3 vectores que es ABL, ABR y ABF. Con eso tenemos el sistema hexaaxial, ¿no? 6. Entonces, otra vez ponemos aquí, vamos a corregir aquí el tórax, la persona, ¿no? Que nos ha estado ayudando durante la plática. Bien, tenemos ABR, que del punto medio va a correr hacia el lado derecho y que lo vamos a tener de este lado, de este punto medio hacia el lado derecho, pero como lo estamos traspolando ya a un plano cartesiano, ponemos todo el vector, ¿no? Ok, entonces ABL de este punto a este punto, este nos lo llevamos otra vez para acá y es este vector. Dijimos entonces, ABF va a correr de este punto hacia abajo, ABF, ABL, ABF. Y entonces corre hacia abajo, es este vector. Diferencias entonces entre cargas de 1, dijimos que aquí va de 2, de 3, de 1 totalmente horizontal, la vamos a poner en este plano, es esta de 1. De 2 corre de esta manera, la ubicamos, este es de 2. De 3 corre de esta manera, la vamos a ubicar, este es de 3. Y de ahí sale el sistema hexaxial a partir de las 3 derivaciones bipolares y las 3 monopolares. Recordamos otra vez las derivaciones precordiales, de dónde salen, de 1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y aquí está la progresión de las derivaciones precordiales, recordando entonces igual cómo se genera el impulso eléctrico, cómo se va a estar llevando a cabo ese impulso, cómo se va a ir alejando o se va acercando hacia esos puntos, ¿no? El impulso, pues, se va a ir acercando hacia estas derivaciones B5, B6, las tenemos positivas. B4, ahí ya tenemos positivo y negativo. B3, que casi está perpendicular, dijimos que iba a estar como que mitad y mitad, ¿no? 50-50. B2, ya se empieza a alejar este vector de B2, pero con tendencia negativa, se está alejando. B1, pues ya se está alejando del punto donde está, ¿no? Entonces, así es como se lleva a cabo la progresión de estas precordiales en cuanto a su voltaje. Entonces dijimos, esta es la localización de las derivadas correspondientes a las derivaciones precordiales. Tenemos igual la imagen, tenemos ABR, rojo, aquí nos lo ponen, ABL de amarillo y ABF de verde. Derivaciones precordiales, entonces habíamos comentado, tenemos aquí 1, 2, 3, cuarto espacio intercostal, línea para externar, derecha, cuarto espacio intercostal, línea para externar, izquierda. Este es el cuarto espacio intercostal, este es un quinto espacio intercostal, entonces es quinto espacio intercostal, línea media clavicular, quinto espacio intercostal, línea anterior axilar y línea media axilar. B3, dijimos que entre B2 y B4. Aquí ya lo tenemos, cuarto espacio intercostal, B1, para external derecha,
parasternal izquierda en cuarto espacio intercostal, B3 entre B2 y B4, B4, línea media clavicular, quinto espacio intercostal, B5, línea anterior axilar, línea media axilar, quinto espacio intercostal. Tenemos ya entonces las 6 derivaciones precordiales. ¿Qué llega a suceder? Pues que sabemos que van en el tórax y pues ponemos los electrodos, ¿no? O las pegatinas, ¿no? Y creemos que aquí ya tenemos a B1, a B2, B3, como que en forma de cruz, como estuviera presionando, ¿no? B4, B5, B6, pues aquí también nos puede dar un dato erróneo, ¿no? Nos va a dar trazo, sí nos da trazo, pero pues es una mala técnica, ¿no? Al momento de que nosotros llevamos a cabo esa intervención. Esto nada más es un sistema tridimensional donde unimos los dos planos, que ya les había comentado, plano frontal, plano horizontal. Tenemos ABR, ABL, ABF, D3, D2, D1 en este sistema hexaxial. Y este sí es este sí es importante, ¿no? Que lo tengan, digo, la charla se queda grabada. ¿Qué nos va a ver? La cara septal, muy importante, ¿eh? B1 y B2. La cara anterior en este plano tridimensional, B3 y B4. La cara lateral, ¿quién no la ve? B5, B6, 1, la derivación 1 y ABL. Estas nos van a ver la cara lateral, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que partir de lo básico para ir integrando todos los vectores, todas las cargas, e ir imaginándonos cómo van a llevarse a cabo todos estos registros, ¿no? de electrocardiográficos. La cara inferior, ¿quién no la va a ver? La derivación 2, la derivación 3 y ABF. Ellos nos van a ver la cara inferior. Que muchas veces decían, pero ¿cómo nos va a ver la cara inferior si T2 pasa pues del lado derecho, aquí entre AB, ABR, ABF, tal? Pero si lo traspolamos al sistema tridimensional y como les había comentado de los planos, pues aquí ya tenemos, ¿no? ABF, AB3, D2, cara inferior. Cara posterior, aquí pues vamos a retomar en clases posteriores las derivaciones del tramo posterior, ¿no? Sería B7, B8 y B9, que ahorita no vamos a tocar mucho la cara posterior. Y el ventrículo derecho lo va a ver la B4, pero del lado derecho, que son derivaciones que al momento que lo ponemos el electrocardiograma completo, nos van a ver más caras. Entonces, de un inicio vamos el día de hoy a ver cara septal, B1, B2, cara anterior, B3, B4, cara lateral, B5, B6, B1 y ABL, cara inferior, D2, D3, ABF, cara posterior. Bueno, esas las tocaremos en otra sesión, pero es B7, B8, B9 y ventrículo derecho, B4, lado derecho. Nuevamente, derivaciones precordiales, B1, B2, B3, B4, B6, y que vamos a poner como de blanco, ¿no? Para que se vea B5, ¿no? Entonces aquí ya lo está traspolando. Tenemos ABR, otra vez ABL, ABF, que es así como que muy repetitivo, pero nos va a quedar más claro. La derivación de 3, la de 2 y la de 1, cómo corta en este plano para llevar a cabo el sistema hexaxial, ¿no? Tenemos de 2, de 3, ABF, de 2 y ABL, ¿no? Que deberían de haberse unido aquí en un mismo punto, pero un aproximado, ¿no? Las precordiales. Y bien, ahora vamos a entrar a la parte de la calibración de nuestro electrocardiógrafo. De manera inicial, nosotros debemos saber que se van a llevar a cabo o que va a contemplar este
esta calibración, vamos a hablar de voltaje y de tiempo. Es importante que nos quede claro que el tiempo siempre va a ser la línea horizontal. Voltaje va a ser la línea vertical, todo hacia arriba. Nos va a llevar a cabo voltaje horizontal, tiempo. Aquí creo que ya pueden ver en la imagen más o menos el voltaje y el tiempo que debemos o debe estar programado y que normalmente ya está programado por default en los electrocardiógrafos, ¿no? Tiempo, voltaje. Entonces, lejos de que empecemos a hacer 1000 cuentas, quiero que nada más se lleven a cabo que o lo que nos interesa, cada cuadrito del papel de impresión para el electrocardiograma, cada cuadrito es 1 milímetro y que nos equivale a 0.04 segundos. Esto es en relación al tiempo. Ok. A voltaje, 10 milímetros o 10 cuadritos nos van a determinar 1 milivolt, ¿no? Y cada cuadrito de 1 milímetro es 0.01 milivolt, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos 5 cuadritos pequeños antes de que se vean las primeras líneas gruesas, que estamos dando a entender, son 5 milímetros, 5 por 0.04 son 0.2 segundos, ¿vale? Eso es lo importante que se llevan acá ahorita en cuenta, ¿no? 0.04 segundos cada cuadrito pequeño. 1 milímetro tienen la misma medida hacia el lado del voltaje, hacia el lado vertical. 1 milímetro equivale a 0.1 milivolts. Los 10 cuadritos a 1 milivolt, ¿vale? Esto es como que por default que traen los electrocardiógrafos ya definido, ¿no? Velocidad de papel, ¿a cuánto lo vamos a programar? A 25 milímetros por segundo. Y el voltaje a 10 milímetros, que es la parte vertical. Tiempo horizontal. Entonces, aquí abajo nos dice, ¿no? 25 minutos por segundo. Y el voltaje a 10 milímetros, que equivale a 1 milivolt, ¿vale? Esta parte de este registro nos indica que está calibrado el electrocardiógrafo, ¿no? Sí, como que se tomó y sí estaba calibrado a esas velocidades. Bien. Vamos a empezar a tomar en cuenta entonces qué elementos conlleva, ¿no? El registro del electrocardiograma. Ok, tenemos de primera instancia onda P, segmento PR, va de P a donde inicia R, de ahí su nombre. Complejo, ¿qué complejo es? Q, R, S. Segmento, ST, ¿no? Onda, T, y bueno, aquí la menciona onda 1. Aquí nosotros tenemos entre 3 y 5 milímetros de punto a 12 a punto 20 segundos. Tenemos, aquí nos menciona punto J, son detalles, pero lo que debemos tener en cuenta es los elementos normales del electrocardiograma. Entonces tenemos onda P, segmento PR, QRS, segmento ST, onda T, y podemos tener, no siempre, pero podemos tener la onda U. Si se acuerdan, teníamos al inicio esta imagen, ¿no? Nodo sinusal. Tenemos aquí ya los fases internodales, ¿no? De Bach, Mandorel, Weichenbach. Nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, ramas fibras de Purkinje, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos qué es lo que está pasando. Entonces, al momento de que se lleva a cabo el impulso eléctrico y va a pasar al nodo
auriculoventricular, vamos a nosotros a tener la onda P, ¿vale? Esto nos lleva a cabo toda la parte de la despolarización auricular, ¿no? Tenemos una pausa fisiológica que va a ser esta parte que nos va a dar un segmento. Aquí no hay alguna carga, entonces tenemos despolarización. Tenemos la parte de la pausa fisiológica y después vamos con la parte de los ventrículos. Del aurículo ventricular nos vamos a las ramas del haz de His. Aquí nosotros tenemos el segmento PR y aquí ya empezamos con la despolarización ventricular. A este nivel, pues como los ventrículos, obviamente hay más miocardio y todo, la despolarización pues es con mayor fuerza, entonces se lleva a cabo el complejo QRS. Después tenemos la repolarización ventricular, entonces decíamos que re y re. Repolarización es relajación. Al momento que nosotros tenemos esa relajación ventricular, es donde se lleva a cabo la onda T, ¿vale? Entonces vamos a retomarlo. Despolarización auricular, onda P, pausa fisiológica, tenemos un PR. Despolarización ventricular, empieza el complejo QRS, empezamos con una repolarización ventricular, onda T, ¿vale? Entonces aquí tenemos de manera normal electrocardiograma, nos vamos en este de dos largo, ¿no? Onda P, que dijimos que va a ser la despolarización auricular. Tenemos aquí una pausa fisiológica, tenemos el complejo QRS. Esto ya corresponde a una despolarización ventricular. Y la re de re y relajación, repolarización, relajación ventricular, onda T, ¿vale? ¿Cómo vamos a empezar a analizar ese electrocardiograma? Entonces, nosotros debemos de tener unos pasos sistematizados y que deben ser como recetas de cocina. Estos pasos se llevan a cabo de la siguiente manera. En una primera instancia, vamos a tener que analizar cuál es la frecuencia cardíaca. 2, el ritmo. Vamos a ver que sea un ritmo sinusal, ¿no? 3, cómo está orientado ese eje cardíaco. Y vamos a empezar a analizar la onda P, QRS, la onda T. Intervalos que tenemos, PR, intervalo QT, segmentos, ST, ¿no? El famosísimo ST. Recapitulamos entonces. Frecuencia cardíaca, vamos a hacer el primer paso que vamos a tener nosotros. Ritmo, necesitamos ver que un ritmo sea sinusal, todos los componentes normales, que sea regular. El eje, vamos a también ahorita a retomar de acuerdo al sistema exaxial, como sacamos el eje cardíaco. Vamos a analizar la onda P, vamos a ver el intervalo PR, intervalo QT, el QRS, segmento ST y la onda T, ¿no? Aquí ya nos empieza a dar algunos datos, ¿no? De cuánto dura las ondas, cuánto debe medir, cómo podemos sacar el QT corregido. Lo vamos a ir viendo ahorita conforme pasemos la presentación. Frecuencia cardíaca. Si bien hay algunos electrocardiógrafos que ya nos dan por default, ya casi hasta el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Que se va a llevar a cabo el paciente, es importante que nosotros sepamos cómo podemos sacar algunos de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya si no nos da el electrocardiógrafo el resultado. Hay métodos que yo creo que ya han de conocer, ¿no? De los cuadritos de los 300, en donde nos dice que nosotros vamos a tomar un complejo, una R, que caiga en una línea de las que se ven más marcadas, de las líneas gruesas del papel de electrocardiógrafo, y vamos a contar de ese R a otra R los cuadros grandes. Esto ya por default tenemos que el primer cuadrito le vamos a dar
un valor de 300. Hasta si cae al segundo cuadro, 150, al tercer cuadro, 100, al cuarto cuadro, 75, al que sigue, 60, ¿no? Y aquí cae como que a la mitad, ¿no? Porque el siguiente ya sería 50. Bien, entonces tomamos de R a R y vemos que cae aproximadamente en el 60, está entre 60 y 50, un aproximado 55, ¿no? Ese es uno de los métodos y ya está por default determinado qué valor tiene cada cuadro. Tenemos otro que, si bien a lo mejor no es como que tengan si no quieren hacer como que la parte de los cuadritos y que en teoría es más exacto, vamos a contar todos los cuadritos pequeños, ¿no? Por ejemplo, aquí son 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, caen en 24, ¿no? Y hay una constante que nosotros ya, que ya se maneja, que es 1500. Entonces dividimos 1500 entre los cuadritos que contemos de R a R, que sería 24, nos daría una frecuencia cardíaca aproximada de 63, ¿no? De 62 a 63. Ese es otro de los métodos. ¿Qué otro método también es rápido para sacar la frecuencia cardíaca? Si bien les había comentado en la impresión del electrocardiograma, nos da abajo algo que se llaman o le denominan dedos largos, ¿no? En ese dedos largo lo que nosotros podemos, a partir de que nosotros ya sabemos cuál es el voltaje, la velocidad del papel, nosotros contar todos los complejos R, en este caso las ondas R, que tenemos en este dedos largo, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la constante sería multiplicarlo por 6. 10 por 6, frecuencia cardíaca de 60. Otro método que también se puede llevar a cabo, nosotros tenemos el dedos largo. Esto ya es así como que más de chamán, ¿no? Y todo. Pero si ustedes ponen una pluma de estas Bic al inicio y hasta donde les dé el final de esta pluma, y ustedes cuentan los complejos R, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lo vamos a multiplicar por 6. ¿Esto por qué? Por la velocidad que ya sabemos que contempla el papel. Entonces lo multiplicaríamos por 6. Dijimos que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 por 6. 14 por 6. 84. Es un ritmo que no es como tal regular. Si ven, tenemos algunos que varían, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos poner, a ver, creo que aquí no marca la frecuencia cardíaca, no me trae cuánto es, pero se tendría que multiplicar por 6 si usamos con la pluma Bic, ¿no? Si usamos todo el complejo del dedos largo, lo multiplicaríamos, en este caso son 10, lo multiplicaríamos por 6. Perdón, aquí lo multiplicaríamos por 10, sería al revés. Aquí se multiplica por 6, 10 por 6, 60, y aquí los 14, 140 tendríamos la frecuencia cardíaca, ¿vale? Por minuto. Y aquí 60 por minuto, ¿vale? Pero serían algunas, hay mucho más técnicas. La que pueden usar es la que tenemos aquí, de 1500, ¿no? Donde la constante tenemos 1500, contamos los cuadritos que hay de R a R, todos los pequeños, en este caso 15, 1500 entre 15, 100 latidos por minuto. Si estos cayeran en una línea, supongamos que a lo mejor lo recorremos, ¿no? Que aquí cayera el complejo R,
de esta línea a esta línea, si es que recorriéramos hacia este lado, y hiciéramos lo de los cuadritos, diríamos, bueno, cayó en esta línea, y vamos a ver cuántos tiene. Entonces dijimos que el primer cuadrito valía 300, 150, 100, 75. Si nosotros, suponiendo que empezara aquí este y aquí cayera este, pues serían también los 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, creo que son como que las dos que podemos nosotros manejar. Bien, el siguiente punto a considerar es el ritmo, ¿no? Este ritmo debe ser regular. Ritmos en los que se conserva un orden normal entre la onda P, QRS y onda T, de las ondas y de la misma distancia entre las ondas R y R. En el ejemplo de la frecuencia cardíaca de este paciente no es regular, tiene ya ahí cuestión de una taquicardia, ¿no? Irregular, no existe la misma distancia entre las ondas R porque hay cambios continuos del ritmo y no se puede precedir una repetición fija, ¿no? Como el caso de la frecuencia cardíaca que analizamos. Entonces, ritmo debe ser regular. ¿Qué vamos a valorar también que sea regular? Vamos a valorar que el ritmo sea sinusal. Dijimos que normalmente un ritmo debe ser, debe originarse a partir del nodo sinusal, ¿vale? Entonces, el ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón que es producido por la estimulación del nodo sinusal de ambas aurículas, pasando por el nodo auriculoventricular y posterior a la conducción de ventrículos por el haz de His, ramas de Purkinje, etcétera. Para determinar si un electrocardiograma está en ritmo sinusal, debe tener las siguientes características. Entonces, estas sí tenganlas en cuenta, ¿no? La onda P positiva en derivaciones inferiores, D2, D3 y ABF, que ya vimos porque son inferiores, precordiales de B2 a B6, negativas en ABR, también ya sabemos por qué va a ser negativo en ABR, porque el impulso se empieza a alejar de ahí. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. Entonces, este es como los mandamientos, ¿no? Entonces, onda P positiva en derivaciones inferiores, de 2, de 3 y ABF. Y precordiales de la 2 a la 6. Negativa, ¿en dónde? En ABR. Cada onda P debe ser seguida de un complejo QRS. El valor del intervalo RR debe ser constante. El intervalo PR debe ser igual o mayor a 0.12 segundos. Aquí es o menor. Empezamos con bloqueos. La frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto, que es, como habíamos visto, la cantidad de estímulos que se empieza a dar del nodo sinusal, de 60 a 100. Todo esto, ¿para qué? Para que el ritmo sea sinusal, ¿no? El eje cardíaco. Cuando ustedes ya son expertos en toda esta parte de la vectografía, sabemos que está el sistema exaxial, sabemos que cuando el impulso se acerca hacia un polo que estamos viendo, en este caso los camarógrafos, se va a hacer positiva. Si se aleja ese impulso, la onda va a tener predominio negativo, ¿no? Una forma muy sencilla de ver si el eje, y yo creo que vamos a subir un video en estos videos que subimos de explicaciones rápidas, cómo determinar el eje cardíaco, porque este también es un tema que nos lleva un poquito más de tiempo, pero una forma normal, digo una forma rápida, es analizar aquellos componentes que son perpendiculares, ¿no? Entonces tenemos la derivación B1 y ABF, las que vamos a tomar en cuenta. Si tenemos la derivación B1, digo la D1 y ABF positivas, tengan por seguro que el eje cardíaco va a ser normal. Va a estar en esta parte que es de más 90. Aquí no lo manejan como que de 0 a 90. Otros autores lo marcan incluso hasta esta parte de menos 30, ¿no? Toda esta parte lo manejan como un eje cardíaco normal, otros del 0 al 90.
Pero si en D1 y en ABF vemos que las ondas son positivas, tengan por seguro que el eje cardíaco es normal. Si nosotros vemos que en D1, que es esta parte, la onda es positiva y ABF tiene predominio negativo, va a estar con, en este caso, con una orientación hacia el lado izquierdo, ¿no? Si nosotros tenemos ondas negativas de predominio en D1 y ABF, vamos a empezar de ahí con alguna dextrocardia, ¿no? D1 negativa, ABF muy positiva, también empiezan ahí ya con su dextrocardia. Obviamente, si estos tienen predominio negativo ambos, pues ya es un extremo, ¿no? Extremo rotación del corazón. ¿Y por qué tomamos estas dos derivaciones? Esto de manera rápida, es más sencilla, a que se complique la vida, y estar tomando otras dos derivaciones. Se toman en cuenta derivaciones que sean perpendiculares, y esto ya sería como sacar, como retomar las tareas de la prepa, ¿no? Entonces, aquí dijimos que este era D1, ¿no? De rojo es D1. ABF, que dijimos que era, ¿cuál era su vector? Es ¿no? Que va hacia abajo. Aquí nosotros, como ven, tenemos aquí el 0. Aquí, a diferencia de lo que nosotros nos habían enseñado en la prepa, que el positivo era hacia arriba, aquí el positivo es hacia abajo. ¿Por qué? Porque el impulso se va a generar con tendencia irse hacia el lado, hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos más 90, aquí tenemos el 0, y este es D1, este es ABF, son perpendiculares, y si nosotros lo quisiéramos como que hacer el esquema, nosotros tendríamos que contar cuántos cuadritos, en este caso de alguna de las ondas que nosotros tuviéramos de D1, cuántos cuadritos tenemos, ¿no? Supongamos que son 5, ¿no? Y en ABS, ¿cuántos tenemos aquí? Supongamos que son 7, ¿no? No tenemos ningún cuadrito hacia abajo. Si tuviéramos un cuadrito hacia abajo, tuviéramos aquí 2, se le restaría 7 menos 2, 5, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, serían los 5 y serían positivos porque tienen predominio de onda positiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que esta parte es positivo de 0 aquí a 90, todo esto es positivo. Entonces, D1, me dicen, ¿sabes qué? D1 está en 5. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, ok. ¿Y ABF cómo está? No, pues 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Unimos y hacia qué sería el eje cardíaco, ¿no? Si nosotros contáramos y diríamos, ¿sabes qué? En D1 tienes 5 positivo, la onda está positiva. Ok, 5, aquí ya lo tenemos, ¿no? Pero en ABF tienes 2 cuadritos positivos y tienes 8 negativos. Entonces, ¿qué te está dando? Pues te está dando un menos 6, ¿no? En estas leyes de los signos, etc. Entonces, ABF es todo este vector, ¿cierto? Entonces, lo vamos a contar sus menos 6. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Trazamos, pues el eje está en este plano, ¿vale? Decimos, ¿sabes qué? D1 está con dos cuadritos hacia arriba y tiene 6 hacia abajo, son negativos, ¿no? Entonces tenemos menos 4 en D1 y en ABF pasa lo mismo, ¿no? Menos 2 y menos 6, ¿sabes qué? Está menos 4. Entonces, esta región es negativa. Todo lo que esté en la parte superior es negativo, todo lo que está en la parte inferior es positivo. Entonces nos vamos a menos 4 y menos 4, ¿sabes qué? 1, 2, 3, menos 4 en D1, 1, 2, 3, 4, menos 4 en ABF. Trazamos y aquí está el eje. Aquí, ¿qué nos está pasando? D1, tenemos, supongamos, un más 2 en estos cuadritos, y aquí tenemos un menos 6 otra vez. Entonces tenemos menos 4 en D1, 1, 2, 3, menos 4. Y en ABF, ¿qué está pasando? Es positiva, no tenemos negativo y está en más 6.
Ok, más 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trazamos y el punto hacia aquí está el eje cardíaco. Eso ya es al momento de desglosarlo. Entonces, para rápido, si la onda, la D1 está positiva, ABF positiva, eje cardíaco está normal. Así es simple vista, ¿no? Cuando revisamos el electrocardiograma. Vemos un ejemplo, si quieren, de un electro D1. Entonces tomamos este primer complejo, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Pues está positivo y aquí tal vez un cuadrito, ¿no? Hacia abajo tuviera que más 7 le ponemos, ¿no? Y el otro es ABF. Entonces, este complejo no tiene nada negativo, está positivo, está pongamos un más 10, ¿no? Entonces nos vamos a trazar nuestro eje, ¿no? ¿Cuál dije? Más 10 y más 7, ¿no? Ok. Entonces tenemos más 7 de D1, 4, 5, 6, 7, ¿no? Más 10 de 2, 7, 8, 9, 10, ¿no? Trazamos, ¿sí? El eje va a estar normal. Les digo que alguna literatura les va a decir que va a ir de menos 30 a más 90, que es esta parte, o de 0 a 90. El eje, mientras se encuentre en este cuadrante, o un poquito más, esto que está de verde, es eje normal, eje cardíaco normal. Entonces ya valoramos frecuencia cardíaca, ya valoramos que el ritmo, ya valoramos el eje cardíaco, ¿no? Y vamos bien. Como receta de cocina, ahora vamos a valorar las ondas. ¿Cuál es la primera onda? La onda P. ¿Qué vamos a tener con la onda P? Una duración máxima de 0.12 segundos, 3 milímetros. ¿Por qué? Porque dijimos que cada cuadrito era 0.04. Son 3, 8, 12. Amplitud, la altura máxima, 2.5 milivolts. ¿Dónde va a ser positiva? En D1, D2, D3, ABF y de B3 a B6, ¿vale? Negativa en ABR, ocasionalmente aplanada, o negativa en D3. Todavía, si nos surgiera esa parte, ok, estamos valorando que la onda P está bien. Isobifásica en B1, ¿esto qué quiere decir? Tanto puede estar hacia arriba como un poco hacia abajo. Y se observa con mayor nitidez en B1 y en D2. Esto es en cuanto a la onda P, ¿vale? Onda P, aurículas normales, ¿no? Entonces vamos a ver que esté en cuanto al tiempo que nos dice hasta 0.12, hacia arriba, ¿no? Hasta 25 milivolts, entonces, digo 2.5 milivolts, perdón, 0.12 segundos. Y aquí, nada más para tenerlo en cuenta, ¿no? El 2 es un crecimiento ya de la aurícula derecha, crecimiento de la aurícula izquierda se alarga más en tiempo, crecimiento de ambas aurículas, pues ya empezamos con lo anormal, ¿no? Entonces, esto todavía, bueno, ténganlo presente, pero quédense con esta imagen, una onda P que sea normal. El intervalo PR, ¿qué vamos a ver del intervalo PR? Eléctricamente hablando, incluye la despolarización auricular y el retraso fisiológico del estímulo a un paso por el nodo, ¿vale? Entonces, repolarización, esta es la parte de la despolarización, ¿vale? Intervalo PR, la medida normal del intervalo PR es mayor de 0.12, menor a 0.20, o lo que es lo mismo de 120 a 200 milisegundos, ¿vale? Todo esto es el complejo PR. Incluye obviamente la parte de la onda P y el segmento, ¿no? Entonces, esta parte es el PR, ¿no? Intervalo PR normal entre 3 y 5 minutos, comprobarlo con varios ciclos para descartar que no se vaya alargando, si está alargado o corto, ¿no? Esto ya lo vamos a ir viendo en los bloqueos, ¿no? En qué nos conlleva toda esta situación. QRS es la representación gráfica de la despolarización de los ventrículos
y tiene una duración normal de 0.08 a 0.11 segundos, ¿vale? Despolarización, y dijimos que la repolarización era relajación y esta era contracción, ¿cierto? Y este es como un dato. Cuando el QRS es estrecho, es porque se está originando de manera supraventricular, ¿no? Ya sea atrial o nodal. Cuando se origina aquí, vamos a tener QRS estrechos. Cuando se origina de esta parte, tenemos QRS ancho. También les digo que en las sesiones que vayamos a programar para darle seguimiento a esta parte que es lo básico, vamos a entrar ya en detalle cuando es QRS estrecho, QRS ancho, para ir retomando todos los elementos y los vayamos englobando, pero ahorita se los comento nada más. Causas del QRS ancho, mayor a 120 milisegundos, bloqueos incompletos interventriculares, rama derecha, izquierda, registro, orgánicos o funcionales, ritmos originados en el ventrículo, el Wolff-Parkinson-White, onda delta, hipercalemias, ritmo de marcapasos capturado del ventrículo, velocidad del electrocardiógrafo, pues a lo mejor lo tenemos a 50 milímetros sobre segundo, ¿no? Cálculo del intervalo QT. El intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o lo que es lo mismo el conjunto de despolarización y repolarización ventricular. Se mide desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. El intervalo QT varía con la frecuencia cardíaca, por lo que para determinar si su valor es normal, debe corregirse de acuerdo con la frecuencia cardíaca, para detener o tener en cuenta cuál es el QT corregido, ¿no? QT corregido va a ser igual al QT entre la raíz cuadrada del R y R, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. QT corregido es igual al QT, ¿cuál nos está llevando? Entonces, el QT está en 0.32 segundos y va a ser la raíz cuadrada de RR, ¿no? Que es 0.6 segundos, ¿no? Y aquí tenemos nosotros los 0.32 segundos, que nos lleva el intervalo QT. Y de RR, 0.6 segundos. Entonces, haciendo la división, 0.32 entre la raíz cuadrada de 0.6, intervalo QT es de 0.41 segundos, ¿vale? Onda T, picuda, aplanada, negativa. Esta onda es la que nos va a llevar a cabo lo que se va a llevar a cabo en la repolarización ventricular. Es la onda que se lleva en la repolarización, en la relajación de los ventrículos, y es la que está posterior al QRS, ¿no? Picuda aplanada, presencia de ondas T picudas simétricas y muy altas pueden ser indicativo de isquemia o hipercalemia, ¿no? Negativas, y las ondas negativas en derivaciones continuas pueden indicar isquemia, entre otras complicaciones que vamos a retomar en las sesiones posteriores. Segmento ST normal. El segmento ST en condiciones normales es plano o isoeléctrico, aunque puede presentar pequeñas variaciones menores de 0.5 milímetros, ¿vale? Recapitulando, entonces, tenemos que el electrocardiograma normal debe tener una frecuencia entre 60 y 60 latidos por minuto, de acuerdo al ritmo que maneja el nodo sinusal. El ritmo debe ser regular, lo valoramos, el ritmo es regular. La onda P, dijimos que positiva en D2, D3, ABF y negativa en ABR. Intervalos PR que estén iguales, todos los QRS están precedidos por una onda P, y todas las ondas P van seguidas del QRS, ok. Progresión correcta de las precordiales, ok. No alteración de la repolarización. Esto es lo que debe conllevar un electrocardiograma normal y que hemos estado analizando paso por paso, y que ustedes ya saben las bases electrofisiológicas, de dónde surgen todos esos impulsos, por qué las derivaciones monopolares, por qué las bipolares, cómo lo llevamos al sistema exaxial, cómo sacamos el eje cardíaco. Es cuestión de empezarlo a retomar. Y antes de iniciar con los ejercicios de aprendizaje, voy a dar un
una pequeña pausa para empezar a, este, a responder algunas de las dudas que tengan. Voy a dejar de compartir tantito la pantalla, resolvemos duda y regresamos a los ejercicios de aprendizaje.